Bueno, ahí en teoría está grabando. Bien, ¿con quién quieren que empecemos? Tengo un poco para repasar patología renal. No vamos a dar el teórico entero de patología renal, pero sí quería que se lleven algunas nociones de sobre todo cómo se describe la micro, cuáles son las lesiones elementales a nivel glomerular y, y un poco un repaso de la fisiología y de la histología renal. Tengo eso y tengo para repasar la parte de urología. Traje para repasar tumores testiculares y, como me pidieron, tumores uroteliales. Vamos a dar las dos cosas, así que empezamos por riñón Sí, entonces. profe. Sí, dale. Bueno. Ah, pero me faltó compartir la pantalla con ustedes. Esperen, que es demasiada tecnología para mí. Ahí ven la pantalla. Se está cargando, profe. Sí, ahí va. Sí, perfecto. Bueno, vamos a aprovechar esta foto para describir un poco lo que es la macroscopía normal de un riñón. Saben, los riñones es un órgano par, son dos, están ubicados en el retroperitoneo, tienen esta forma de poroto, digamos, iba a decir arriñonada, pero era tremenda redundancia, que tiene una cápsula delgadita por fuera, que por fuera de la cápsula está rodeado de abundante grasa, que es lo que se conoce como la grasa de Gerota, que por dentro de la cápsula vamos a reconocer dos sectores bien definidos, que son la corteza por un lado y la médula por el otro. La corteza renal es todo este sector que tenemos en la parte más externa, pero además también tenemos estas columnas, las columnas de Bartin, que forman parte de esa corteza. Y por otro lado la médula, que son estas pirámides, las pirámides medulares, que finalizan en la papila renal, que es lo que desemboca a nivel de los cálices menores, forman los cálices mayores y desembocan en la pelvis renal. A grandes rasgos, esa es la macroscopía del riñón. Tiene un hilio por donde vamos a ver entrar la arteria renal y vamos a ver salir la vena renal y el uréter a continuación de la pelvis renal. Esta forma de describir que usé yo desde afuera hacia adentro es la que tienen que usar ustedes cuando van a describir una macroscopía. Siempre desde lo más externo hacia lo más interno. ¿Ok? Bien. Si uno tuviera que esquematizar esas áreas corticales y medulares, de acuerdo a la unidad funcional del riñón, que es el glomérulo, bueno, queda más o menos así. En la corteza, fundamentalmente vamos a tener los glomérulos y túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. Digamos, toda esta parte y algunos túbulos colectores, obviamente. Y en la parte medular se va a componer fundamentalmente de las asas de Henle, los túbulos colectores y los grandes túbulos de Bellini al final, que son los que van a desembocar en la papila. Básicamente eso, recordar siempre que a nivel de la médula es donde logramos concentrar la orina y a nivel del glomérulo es donde se produce el filtrado. Todas estas son nociones demasiado básicas que obviamente ustedes ya conocen. Otro esquema del glomérulo.
que nos muestra cómo llega la sangre a través de la arteriola aferente. Esta arteria se capilariza a nivel del penacho glomerular, que son todos estos capilares. El glomérulo es un ovillo de capilares, básicamente. Están a su vez anastomosados e interconectados. Están sostenidos por el mesangio, que es lo que vemos acá entre medio de las asas capilares. Esto acá, lo verdecito. Y quedan definidos dos sectores básicamente en el glomérulo. Uno intracapilar y otro extracapilar, que es el espacio de Bowman. ¿Tá? En el glomérulo, en los capilares, vamos a reconocer un endotelio, que es fenestrado, una membrana basal, un epitelio visceral o podocitario, porque está formado por los podocitos, y un epitelio parietal, que es la que recubre la pared de la cápsula de Bowman, y que finalmente se va a continuar con el epitelio tubular del túbulo contorneo proximal. O sea, básicamente esa es la estructura del glomérulo. Acá, a nivel de esta membrana basal, de este podocito, de este endotelio, es donde se va a producir el filtrado y que va a drenar hacia el túbulo. Por ahí parece medio tonto, pero si uno tiene en cuenta y recuerda bien cómo es que funciona esto, es mucho más fácil entender la patología. Otro esquema de lo mismo. Capilares con su endotelio, con sus agujeritos que son las fenestraciones. La membrana basal, el epitelio podocitario con sus pedicelos, que son estos que están esquematizados acá. El mesangio, que es lo que aglutina estos capilares. De hecho, cuando en algunas patologías se pierde el mesangio, se nos dilatan los capilares, se nos forman microneurismas, porque el mesangio lo ayuda a mantener su estructura y las demás células que ya mencionamos. Vamos a hacer un poco de una mención a esta estructura que es la hendidura de filtración y a sus componentes. Fundamentalmente la nefrina, que es muy importante a la hora de entender la fisiopatología de algunas patologías, valga la redundancia, como la esclerosis focal y segmentaria, que es una molécula que le da estabilidad a los procesos pedicelares de los podocitos y que a su vez está interconectada con el citoesqueleto de los podocitos. Ustedes van a ver que morfológicamente, cuando tengamos patologías que producen síndrome nefrótico, una de las cuestiones más comunes que sucede a nivel de la ultraestructura es la pérdida de estos podocitos por parte de estos pedicelos, perdón, por parte de los podocitos. Y es porque se ven afectadas diferentes partes de esta estructura, como puede ser la nefrina en la esclerosis focal y segmentaria, o esta proteína en la enfermedad por cambios mínimos, que desconectan todo este aparato del citoesqueleto de los podocitos. Entonces estos pedicelos como que se borran y se aplana el podocito y obviamente vamos a tener una alteración funcional a nivel de la filtración glomerular. Bueno, y ya básicamente yendo a la cuestión morfológica, tenemos acá un corte con hematoxilina eosina de un glomérulo en el que podemos ver las dos arterias. Con este corte no podemos saber cuál es cuál. Y la capilarización del penacho glomerular. Las áreas mesangiales normales, que tienen normalmente hasta 2 células y que no son tan evidentes. Y las luces capilares de todos los capilares. Vale, de nuevo la redundancia. El epitelio de Bowman, bien aplanado cuando está normal, y algún que otro podocito en el cual le podamos ver el núcleo. Recuerden que un podocito se extiende bien en 3 dimensiones, por eso en algunos capilares no vemos los podocitos.
en la patología renal siempre analizamos básicamente eso, la celularidad, el grosor de la pared capilar, la cantidad de matriz mesangial, la cantidad de células mesangiales, cómo está el epitelio de Bowman, y nos valemos de varias técnicas. En otras ramas de la patología por ahí no se usan tanto las tinciones especiales, pero en patología renal siempre se hace una serie de tinciones que incluye la hematoxilina eosina, el PAS, como están viendo ahora, la metenamina de plata y el tricrómico de Masson. Con el PAS nos aseguramos ver correctamente la matriz mesangial, que es PAS positiva, como ven acá, y la membrana basal glomerular, que también es PAS positiva. Así también la membrana basal tubular y la membrana de la cápsula de Bowman. Con el tricrómico de Masson analizamos los depósitos de colágeno y obviamente también la cantidad de colágeno en la matriz mesangial, y nos puede ayudar a detectar la presencia de depósitos de complejo inmune en la pared capilar, por ejemplo, porque nos distingue la membrana basal de color celeste porque es colágeno la membrana basal, y los depósitos de color rosado, rojizo, de la fucsina que conforma la tinción de tricrómico de Masson. Y la mejor tinción para evaluar la membrana basal es la metenamina de plata, que es la que están viendo acá, que tiene la característica que el colágeno tipo 4 que forma la membrana basal y la matriz mesangial tiñe de negro, y el colágeno tipo 1 tipo 6 de la fibrosis no tiñe tanto con la metenamina ni con el PAS, es más débilmente PAS positivo, y nos permite hacer esa disquisición de acuerdo al origen del colágeno. Esto es una microfotografía de microscopía electrónica de una asa capilar. Vemos las luces capilares con LC. Esto es una parte de un eritrocito, acá está más entero, un eritrocito también, y se puede ver todos estos pedicelos que decimos que tienen los podocitos, la membrana basal al medio y el citoplasma fenestrado del endotelio. Acá es donde, en esta parte donde empezamos a ver más citoplasma del endotelio, es donde está el núcleo. Eso por un lado. Esto es el núcleo de un podocito. ¿Se acuerdan que les dije que un podocito se extendía en varias asas capilares? Acá lo podemos ver. Y esto es un núcleo de una célula mesangial. Y esto es lo que veíamos esquemáticamente como la hendidura de filtración, el diafragma de filtración. Esto es una microfotografía con muchísimo aumento, en el cual podemos ver la membrana basal acá al medio, el citoplasma del endotelio y los podocitos que son parte del citoplasma del los pedicelos, perdón, que son parte del citoplasma del podocito. Bien, ¿entendieron hasta acá? ¿Quieren agregar algo? ¿Se me pasó algo? Buenísimo, hasta ahora. No, se Bien, entendió re bien. Bueno. Vamos a hablar un poquito de las lesiones elementales de la patología glomerular. Bueno, en patología renal no solamente analizamos glomérulos, si bien es a lo que uno más le dedica tiempo porque es donde más tipos de lesiones hay, más complejas de diagnosticar, pero también tenemos que analizar el riñón como un todo, y a su vez, para poder entenderlo bien, lo vamos a dividir en 4 compartimentos: glomerular, tubular, intersticial y vascular. En general, cuando se altera uno de los compartimentos, suele tener repercusión en los otros 3. ¿Está? Por ejemplo, si nosotros tenemos una pérdida de glomérulos,
La lesión inicialmente va a ser glomerular, como puede ser en algunas glomerulonefritis rápidamente progresivas, pero a la vez que vamos perdiendo esos glomérulos, el área tubular y el área intersticial pierde irrigación, porque ustedes saben que los glomérulos se irrigan, el área tubulo-intersticial se irriga fundamentalmente de la capilarización de la arteriola eferente, es decir, la que sale del glomérulo. Y si nosotros tenemos glomérulos que están totalmente obliterados porque están necróticos o porque están muy hipercelulares o lo que sea, se va dañando el área tubular y el área intersticial. Lo mismo cuando tenemos lesión vascular, va a tener repercusión sobre las otras tres áreas por la isquemia que generalmente eso conlleva. Vamos a hablar primero de las lesiones glomerulares. Y esta es una lista de en realidad están casi todas las lesiones que podamos ver en la microscopía óptica de las alteraciones glomerulares. ¿Qué vamos a ir a buscar en una biopsia renal? Bueno, básicamente la hipercelularidad, es decir, que haya más células que las que tiene que haber, ya sean estas mesangiales, endoteliales, de la cápsula de Bowman, podocitos. Una lesión muy importante a encontrar es la hipercelularidad, que es lo mismo que decir, casi lo mismo que decir proliferación celular, que es la que más frecuentemente explica la hipercelularidad. También, como hipercelularidad, vamos a tener infiltrados leucocitarios. Vamos a ver, por ejemplo, en las glomerulonefritis postestreptocócicas, una gran cantidad de leucocitos en el glomérulo. Dijimos que cuando hablamos de hipercelularidad también incluimos al epitelio de Bowman, que es el que prolifera cuando nosotros tenemos semilunas. Hay un tipo de glomerulonefritis, que son las rápidamente evolutivas, que conllevan un gran daño a nivel del capilar glomerular y que como lesión distintiva tienen la proliferación del epitelio de Bowman, que forma como una especie de semiluna que aplasta el penacho glomerular. Ya vamos a ver algún ejemplo. Estas tres lesiones son las que explican la hipercelularidad a nivel del mesangio. Y obviamente en diferentes patologías vamos a ir teniendo algunas u otras. No necesariamente todas las patologías con proliferación celular van a tener todas las lesiones a la vez. Algunas tendrán proliferación solamente del mesangio, otras proliferación de células endoteliales, otras harán semilunas, otras harán de todo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. Un poquito de lo que es la hipercelularidad y las lesiones proliferativas. En este caso tenemos un glomérulo que en este sector tiene dos lesiones fundamentales. Una, la que veníamos diciendo, que es la hipercelularidad, en este caso debido a una proliferación endocapilar. Estas células que están acá proliferadas son con dos asas capilares con dos o tres células endoteliales. Y acá, esta área más rojiza es un área de necrosis fibrinoide. Son dos lesiones que podemos ver frecuentemente en cuadros proliferativos renales. En otras patologías o en otras en otras enfermedades podemos tener también proliferación mesangial. Si se fijan, nosotros en las primeras fotos que mostramos los glomérulos normales, yo les dije que el mesangio tenía normalmente hasta dos células y que era delicado y que a veces costaba distinguirlo. Si se fijan en esta foto, tenemos estas ramas acá. Si uno imagina el glomérulo como un árbol, tenemos estas ramas que bueno, básicamente es el mesangio que está aumentado tanto a nivel de la matriz, hay más matriz mesangial, y también a nivel de las células.
Por ejemplo, en esta área mesangial tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células, cuando lo normal era hasta 2. ¿Tá? Esto es una proliferación mesangial. Es muy frecuente ver esto en patologías como el lupus o la nefropatía por IgA. Y estas son las semilunas. Dijimos que eran proliferaciones del epitelio de la cápsula de Bowman, que van creciendo desde la cápsula de Bowman y nos van empujando el penacho glomerular que termina aplastado. A veces la semiluna prolifera tanto que ocupa la totalidad del espacio glomerular y no tenemos visualización del penacho. Y otras veces tienen esta ocupación parcial del espacio de Bowman y son las que podemos distinguir esta forma de media luna, de semiluna, que es lo que le dio nombre. Bueno, entonces básicamente cuando hablamos de hipercelularidad decimos que hay o proliferación o infiltrado inflamatorio o formación de semilunas, que es la proliferación también del espacio de Bowman. ¿Tá? ¿Qué puede proliferar en un glomérulo? El epitelio de Bowman, el mesangio, las células endoteliales, y no está ahí, pero también en algunas patologías pueden proliferar los podocitos. ¿Qué otras lesiones vamos a ir a encontrar en un glomérulo? Profe. ¿Sí? Perdón, tengo una duda con la última. Sí, te escucho. ¿Sí pueden proliferar? ¿Cómo? ¿Los podocitos pueden proliferar? Sí, sí pueden. Básicamente en una o dos patologías, que son la nefropatía por VIH y otra patología que está muy relacionada a la nefropatía por VIH, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria variante colapsante. Bien, porque digamos son células que prácticamente no se dividen, diría que es algo muy particular, digamos, ¿no? Sí, parece que el VIH les induce no sé qué factor nuclear a los podocitos que los hace proliferar. Sí, en general son células que están con una diferenciación terminal y no proliferan. Muchas gracias. No. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación? No, profe. Seguimos entonces con lo otro que tenemos que analizar en un glomérulo, que es el espesor de la membrana basal, o, siendo un poco más amplio, el espesor de la pared capilar. En algunas patologías, como la que estamos viendo ahora, se vuelve mucho más grueso, la pared capilar mucho más gruesa, a expensas de un engrosamiento de la membrana basal. Cuando nosotros vimos diabetes, por ejemplo, recuerdan que una de las lesiones de la diabetes era el engrosamiento de las membranas basales. ¿Se acuerdan, no? Sí. Bueno, por ejemplo, esta biopsia podría ser una diabetes. Pero bueno, en patología renal también tenemos otras patologías que producen engrosamiento de la membrana basal. Y el ejemplo más típico de esta patología es la glomerulopatía membranosa, que básicamente es una patología mediada por complejos antígeno-anticuerpo que se depositan del lado epitelial de la membrana basal, es decir, desde la membrana basal para el lado de afuera, entre la membrana basal y el podocito, se depositan ahí y hacen que el podocito sintetice membrana basal con la finalidad de englobar esos depósitos inmunes y poder eliminarlos, borrarlos. ¿Ah? Esa es una de las patologías que producen engrosamiento de la membrana basal, pero no es la única. Otro tipo de lesión que tenemos en la patología renal es la hialinosis y la esclerosis. ¿Tá? En este caso es una
glomerulosclerosis nodular, diabética. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta lesión en diabetes? ¿Hay alguien ahí? Sí, pero no me acuerdo. ¿Nadie se acuerda? Glomerulopatía diabética, no. No, no. Sí, pero tenía un nombre particular, la lesión nodular. Esta era la lesión de Kimmel-Wilson. Esta es la glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Wilson, que es muy frecuente en la diabetes y que está relacionada a la mesangiolisis, a los microneurismas, que son comunes también en la diabetes. Después se deposita material proteináceo, que nosotros lo vamos a ver como hialinosis, que puede ser, está medio lejos la foto, pero podría ser esa área, y que finalmente esta área de hialinosis se rellena con colágeno. Son los nódulos de Kimmel-Wilson. Acá hay un ejemplo de hialinosis, fíjense, fuertemente Paz positivo y bien de aspecto homogéneo de la hialinosis, de una patología que es la que se conoce como glomerulosclerosis focal y segmentaria. Que básicamente tiene dos lesiones, que son la esclerosis y la hialinosis. En este caso es la hialinosis. En este otro caso podemos ver una lesión con esclerosis global. Vamos a hacer una breve detención. Vamos a hablar de lesión segmentaria cuando afecta solo un segmento del glomérulo. Y vamos a hablar de lesión focal cuando afecta a menos del 50% de los glomérulos. ¿Está? En este caso, vamos a suponer que tenemos solamente estos 3 glomérulos en toda la biopsia. Es una lesión focal porque afecta a menos del 50% de los glomérulos. Y es una lesión segmentaria porque afecta a una parte del glomérulo. ¿Está? Y en este otro ejemplo tenemos que la lesión es global en este caso, en este también, y en este también, en este no, este es focal, segmentaria, perdón. Y en este caso la lesión es segmentaria porque, de nuevo, segmentaria en este glomérulo, global en estos otros 3 glomérulos. Cuando las lesiones afectan más del 50% de los glomérulos, decimos que esa lesión es difusa. Entonces, focal cuando son menos del 50%, difusa cuando son más del 50%. Segmentaria cuando es una parte del glomérulo, global cuando es todo el glomérulo. Bien. Vamos a cortar acá con patología renal. Ustedes tienen que leer bien todos los temas. Fundamental que se sepan los cuadros clínicos asociados a la patología renal, que en realidad los podemos englobar en 4 grandes cuadros clínicos, que son el síndrome nefrítico, que es el que están viendo ahí, el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. En esos 4 síndromes clínicos ustedes pueden englobar el 100% de la patología renal. Síndrome nefrítico, bueno, no, son como 120 diapositivas esta clase, no la vamos a poder dar entera, pero bueno, sepan que lo más importante es entender la fisiología renal, entender los 4 grandes síndromes, entender las lesiones elementales, que son las que se van a ir repitiendo en todas las patologías, porque el riñón tiene una forma estereotipada y limitada de responder a la agresión. Entonces muchas veces a diferentes tipos de agresión producen la misma lesión. Y bueno, básicamente eso.
¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que les Yo, parezca? profe. Sí, En el libro dice, cuando nombra los síndromes, te sí. nombra a enfermedad renal crónica y dice que anteriormente se llamaba insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿son lo mismo, enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica? Sí, sí, sí. Es la pérdida de función renal a través del tiempo. Ok, Sí, ahora tiende a llamarse así y cuando uno llega ya a un estadio terminal se habla de la enfermedad renal crónica en estadio terminal. Pero bueno, básicamente es semántica la ok, diferencia. ok, O sea, básicamente la insuficiencia renal crónica va a implicar un descenso del filtrado glomerular con una tasa de filtrado glomerular menor al 7% o al 15%. Son estadios terminales de la enfermedad renal. Insuficiencia renal aguda es cuando esto se produce de manera aguda, obviamente, y en general tiene una posibilidad de resolución, y los otros dos síndromes de acuerdo a la afectación glomerular. Además, hay patología túbulo-intersticial, que también tienen que repasar algo, y ¿qué más les iba a decir? Y de las patologías renales en particular, las que tienen que saber son las causas más frecuentes de síndrome nefrótico, que son en el adulto la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulopatía membranosa, y en el niño la enfermedad por cambios mínimos. Del síndrome nefrítico tienen que tener una noción, saber bastante bien las patologías más frecuentes también, que son en el niño la glomerulonefritis post-estreptocóxica, y en el adulto las glomerulonefritis rápidamente evolutivas y el lupus, la nefropatía por IgA, y creo que no me estoy olvidando de ninguna, y las glomerulopatías membranoproliferativas. Cubriendo esas patologías, me parece que están, por lo menos en el área del glomérulo, bastante bien cubiertos. Profe, la membrana proliferativa es de tipo nefrótico, ¿no? La membrana proliferativa puede cursar con síndrome nefrótico o con síndrome nefrítico o con los dos al mismo tiempo, Ah, bien. porque tiene ese daño a nivel de la membrana basal. Es común que tengan proteinuria masiva en rango nefrótico, pero a la vez también tiene un cuadro proliferativo que por ahí incluye proliferación endocapilar, incluso puede tener semilunas. Es una patología proliferativa y las patologías proliferativas suelen cursar con síndrome nefrítico. Ah, bien. Digamos que es común que tenga los dos síndromes, ya sea bien desarrollados los dos o partes de los dos síndromes. Genial, gracias, profe. Claro, pues yo tenía notado que representa tan solo el 10% de los síndromes nefróticos. Claro, la mayoría son nefríticos. Exactamente. Ujú. Bueno, acá está lo de la nomenclatura, de lo que es global, lo que es segmentario, lo que es difuso y lo que es focal. Eso, apréndanselo porque después uno está leyendo la patología y se le hace un lío en la cabeza cuando no tiene bien claro esos conceptos. Bueno, bueno, cortamos con riñón por el momento. Profe, te hago una consulta. ¿Sí? En la nefropatía membranosa, o mejor dicho, en el libro, en la parte de enfermedades causadas por formación in situ de inmunocomplejos, ¿Sí? habla de la nefritis de Heyman y la busqué en internet y la pone dentro de la nefropatía membranosa. ¿Pero qué sería eso? La La, nefritis de Heyman.
La nefritis de Heyman. La verdad que no la tengo así. La investigo para después y te cuento. Sí, porque en el libro habla más como si fuera un modelo en animales, pero no terminé de entender si también entonces forma parte del humano o no, o si quedó como una prueba de laboratorio y nada más. Sí, ahora que lo mencionas, si recuerdo haber leído, me parece que es el modelo de experimentación animal en ratones para provocarles nefropatía membranosa. Sí, Pero sí, es eso, no es una cuestión experimental. La patología es la nefropatía membranosa. claro, perfecto. Claro, después de explicar, el experimento dice, en humanos la más frecuente es la nefropatía membranosa. Claro, es una forma de demostrar eso, digamos, la enfermedad. Claro, lo usaron Claro, para porque demostrar la fisiopatogenia de la membranosa. Ah, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Veo que han estudiado, lo cual está bueno. Y yo tengo una más, pero si no, después. Dale, dale. Después te he anotado en la nefroesclerosis maligna, es ya. ¿Lo dejamos para Sí. más adelante o ahora? No, decime. Ah, dice que dentro de lo que es la morfología de la nefroesclerosis maligna se observa arteriopatía hiperplásica en capa de cebolla. Ok, Y ahí me entró la duda, ¿eso está en relación con la hipertensión maligna? exactamente. O sea, Ah, básicamente es la expresión renal de la hipertensión maligna. claro, porque cuando leí en capa de cebolla me acordé de eso, del Claro, es parcial anterior. la arterioloesclerosis hiperplásica. Ah, perfecto. Genial. Gracias, profe. No, hay nada. Algo más de riñón. Es eterno riñón. Seguramente tienen que tener más dudas. Pero bueno, en el repasito de hoy les quería dejar eso. Cualquier cosa, cualquier otro tipo de duda la ponen por WhatsApp y la seguimos desarrollando. Vamos a repasar un poco esquemáticamente los tumores testiculares germinales. Tampoco todos los tumores testiculares, sino los germinales. Es un poco algo que ya más o menos lo deben haber visto en, en el video. Este no lo hice yo el video, ¿no? El de los casos era patología testicular. ¿Lo vieron? Yo hasta donde estuve viendo todavía no estaban los casos, no sé si ya están. Ah, pero sí, me parece que lo colgaron hoy. Hoy o ayer, no sé. Yo todavía no lo vi. Bueno, no importa. Repasamos y después lo miran eh, de patología testicular. Patología benigna a la que tienen que más o menos prestarle atención, criptorquidia, que básicamente es el fracaso completo o incompleto en el descenso testicular desde la cavidad abdominal hacia la bolsa, y esto implica que están intraabdominales o que permanecen en el conducto inguinal. En ambos casos es criptorquidia. Una patología relacionada es el testículo en ascensor, que es cuando baja la bolsa, pero ante estímulos vuelve el conducto inguinal. Péguenle una leída de eso. Inflamación, orquitis, epididimitis, que pueden ser inespecíficas, esto es, en general relacionadas a bacterias o virus. La orquitis urleana, que es la secundaria al virus de la parotiditis. La tuberculosis y la sífilis. Esos son básicamente las que tienen que tener en cuenta. Y la patología isquémica del testículo, que es bastante frecuente, que es la torsión testicular, que es una de las urgencias urológicas. No hay tantas urgencias urológicas, esta es una de ellas, y nada, obviamente cursa con un tremendo dolor testicular y una inflamación de la zona, y tiene que resolverse rápidamente de manera manual por un urólogo, y si no se puede por vía quirúrgica, y en la vía quirúrgica se examina la viabilidad de ese testículo y muchas veces se tiene que extirpar.
Tumores. Los tumores más frecuentes a nivel de testículos son los tumores de células germinales. Son tumores que son frecuentes en la segunda y la tercera década de la vida, o sea, varones jóvenes. Hay factores de riesgo, algunos ambientales, algunas sustancias químicas, algunos síndromes, como puede ser el Klinefelter, o sobre todo el más importante factor de riesgo conocido es la criptorquidia. Hay alguna predisposición familiar, pero es bastante raro, y a nivel genético los tumores en general se asocian a mutaciones de KIT o de BAC. Esta es la clasificación de los tumores germinales, que los podemos dividir en tumores seminomatosos y tumores no seminomatosos. Obviamente entre los seminomatosos el seminoma y el seminoma espermatocítico, que como vamos a ver más adelante es un tumor muy distinto del seminoma y con otras implicancias. Y los tumores no seminomatosos, básicamente el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, o el tumor del seno endodérmico, que es lo mismo, o el Yolk sac tumor, que es lo mismo, el corion carcinoma, y hay que tener en cuenta, si bien en la clasificación lo separamos así, hasta el 60% de los casos de tumor de células germinales van a ser mixtos, ya sea con componentes seminomatoso y no seminomatoso, o con varios componentes no seminomatosos. El origen de estos tumores está en la neoplasia intratubular de células germinales, excepto el caso de los teratomas y de los tumores del saco vitelino de los niños, y del seminoma espermatocítico en el caso de los adultos mayores. El resto de los tumores se relacionan con la misma lesión preinvasiva, que es la neoplasia intratubular de células germinales. El seminoma clásico es un tumor de células germinales más frecuente, tiene una incidencia máxima hacia la tercera década, se relaciona con el isocromosoma 12, en el 25% de los casos hay mutaciones activadoras de KIT, y en los restantes hay una frecuente amplificación y o sobreexpresión de KIT. Entonces, de ahí que la expresión de la proteína c-KIT o el CD117 sea un marcador para que nos ayuda a encontrar el origen seminomatoso de una lesión. Dijimos entonces como marcadores de inmunohistoquímica el c-KIT, pero también tiene mayor especificidad el OCT34 y como menos específico la fosfatasa ácida placentaria, que es este PLAP. Macroscópicamente los seminomas se suelen ver así, como grandes masas blanquecinas de consistencia blanda, que en este caso vemos que ha infiltrado prácticamente todo el parénquima testicular. Uno no distingue parénquima sano, que el parénquima testicular sano tiene un color ocre, acá es bien blanquecino, multinodular, y es común que en los seminomas clásicos no encontremos ni grandes áreas de hemorragia ni necrosis. Suelen ser sólidos y obviamente pueden ir infiltrando todo el parénquima, incluso el epidídimo, que tampoco lo estoy distinguiendo demasiado, aunque puede acá haber un resto del epidídimo, y pueden incluso comprometer el cordón espermático. Y a nivel histológico los vamos a distinguir porque tienen esta proliferación de células bastante grandes, poligonales, con amplios citoplasmas claros. Bueno, suelen ser ricos en glucógeno, entonces tienen estos citoplasmas bien claros, y estos bordes citoplasmáticos poligonales, a veces hexagonales. Eso por un lado. Y en la estroma es muy frecuente que tengan en los tabiques fibrosos gran cantidad de linfocitos, que suelen ser linfocitos T.
Entre esas dos características es bastante sencillo identificar un seminoma. ¿Tá? Células grandes, citoplasma claro, bordes poligonales y estroma linfocítica. Acá a menor aumento. A veces esa estroma linfocítica es muy prominente y a veces no tanto. Fíjense en el anterior, había algunos linfocitos, no eran tantos, y en esta hay una gran cantidad de linfocitos en los tabiques. El otro tumor, que es el seminoma espermatocítico, ahora se tiende a decirle tumor espermatocítico, sobre todo porque tiene, a diferencia del seminoma clásico, mucho mejor pronóstico y mucho menor probabilidad de hacer metástasis. Tiene un rango etario muy distinto también, es en hombres 60, 70 años. Es bastante raro, no es común de diagnosticarse. Tiene un crecimiento lento, dijimos buen pronóstico, pocas veces hace metástasis. Y a nivel histológico, a nivel macroscópico, perdón, vamos a ver que es muy frecuente que tenga quistes de contenido mucoide. A veces es multiquístico, a veces tiene una sola área quística. Y a nivel histológico vamos a distinguir tres tipos de células. Algunas medianas, de citoplasma eosinófilo, otras pequeñas, similares a los espermatocitos secundarios, que es lo que le dio el nombre original, y células gigantes uni o multinucleadas. Este es el aspecto macroscópico del seminoma o tumor espermatocítico. Multinodular, áreas quísticas de contenido mucoide, ven que el moco suele brillar mucho. Tampoco es frecuente que tenga ni necrosis ni hemorragia. Otra imagen de lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les decía que el parénquima testicular normal es de colorido ocre? Bueno, acá lo tienen. El ocre es este amarillo así medio dorado. Y acá tenemos el tumor espermatocítico. Esta es la histología, una forma bastante difusa de proliferación de las células, y que cuando uno hace mayor aumento vamos a encontrar las células intermedias con citoplasma eosinófilo, las más pequeñitas similares a los espermatocitos, y las más gigantes que son el tercer tipo. Acá hay otra. Bien. Ahora vemos los tumores no seminomatosos, y entre ellos el más frecuente es el carcinoma embrionario. Son tumores, en general, los no seminomatosos siempre van a ser más agresivos que el seminoma. Los tumores van a ser mal delimitados y es muy frecuente que tengan hemorragia y o necrosis. El carcinoma embrionario tiene un patrón de crecimiento tubular, papilar, medio parecido a los adenocarcinomas de los epitelios, y de ahí deriva su nombre, por eso le pusieron carcinoma embrionario. Las células tienen un aspecto epitelial grande, a veces parecen células cilíndricas, tienen núcleos hipercromáticos con un nucleolo prominente. La inmunohistoquímica, los marcadores que nos ayudan para diagnosticarlo, son positivos al igual que los seminomas para PLAP y para OCT34, pero a diferencia de aquellos, son positivos para citoqueratina y CD30, que es un marcador muy específico de esta entidad, y negativos para el c-KIT, que era el más frecuentemente positivo en el testículo, en el seminoma, perdón. Esta es la macroscopía que uno espera de un tumor no seminomatoso, con frecuentes áreas de hemorragia, con áreas de necrosis. Esto probablemente, si uno palpa estos sectores, es una consistencia blanduzca, friable, probablemente sea un área de necrosis, y áreas de hemorragia, etcétera. Bordes poco definidos. Suelen alcanzar menor tamaño que los
que los seminomas, por una cuestión de que evolucionan hacia metástasis mucho antes que el seminoma, entonces por ahí se diagnostican con metástasis, pero con tamaños tumorales en el testículo menor. Y esta es la histología. Grandes núcleos vesiculosos con núcleo evidente y estas formaciones como de pseudoglandulares, como que es lo que le llevó a dar el nombre de carcinoma. Por otro lado tenemos también como tumor no seminomatoso el tumor del seno endodérmico, que es el tumor testicular más frecuente en niños, pero que no es el mismo tumor en niños que en adultos. Ojo, dijimos que tenía un origen distinto, incluso tienen una genética distinta. En niños es un tumor que tiene bastante buen pronóstico, sobre todo cuando ocurre el diagnóstico antes de los 2 años. En los adultos es un tumor de mal pronóstico y generalmente viene como un tumor mixto, acompañado de carcinoma embrionario, de seminoma o de más de un tipo de tumor germinal. Las masas son blanquecinas con aspecto mucoide y suele tener por ahí un poco menos de necrosis que el carcinoma embrionario, pero también la puede tener. Las células son más bajas que la del carcinoma embrionario y tiene muchos tipos de patrón de crecimiento, pueden ser reticular, también puede ser papilar, sólido, entre otros. Y tiene una lesión distintiva, que son los cuerpos de Schiller-Duval y la presencia de glóbulos hialinos de alfa-fetoproteína. Son 2 características que ayudan en el diagnóstico de este tumor. Y obviamente el marcador de inmunohistoquímica para este tumor es la alfa-fetoproteína. La produce en tal cantidad que hasta la empieza a acumular en glóbulos citoplasmáticos. Acá tenemos un caso de un tumor del seno endodérmico del adulto, una macroscopía bastante clásica de los tumores no seminomatosos, con áreas de hemorragia, con otras de necrosis, áreas mucoides. Y esta es la citología, la histología de estos tumores, con las células, si se quiere, con un poco menos de atipia que lo que veíamos en el carcinoma embrionario, y con la formación de estas estructuras que son los cuerpos de Schiller-Duval. Acá no se ve, hay una imagen más adelante de estos cuerpos. Estos son los glóbulos hialinos compuestos de alfa-fetoproteína que producen estos tumores. Acá tenemos un patrón reticular de este tumor, como una especie de red. Y esto es un cuerpo de Schiller-Duval, en el cual vemos un capilar en el centro dilatado y una estructura medio espiralada que lo rodea. La inmunohistoquímica, la alfa-fetoproteína. Otro subtipo es el corioncarcinoma. Es bastante raro, menos del 1% son puros. En general cuando están formando parte de un tumor mixto. Si son puros suelen ser bastante pequeños y se suelen diagnosticar más por su metástasis que por la masa testicular. Están compuestos por células tipo cito y sincicios trofoblasto y frecuentemente se diagnostican como tumor oculto, por lo mismo que yo les decía. Y no es raro encontrar, esto es válido para cualquier tipo de tumor testicular. De hecho nosotros tuvimos uno hace poco que es un burnout en un seminoma clásico, pero bueno, en el corioncarcinoma también puede darse, que es la cicatrización total, la necrosis total del tumor original. Y uno tiene las metástasis, pero no encuentra en el testículo más que una pequeña cicatriz y no está el tumor. Es una condición relativamente frecuente en los tumores seminomatosos y no seminomatosos. Y la inmunohistoquímica para estos tumores es la gonadotrofina coriónica humana. Más o menos así es la macroscopía de un corioncarcinoma, aunque dijimos que suelen ser más pequeños. Encontré esta imagen. Y lo más importante es la gran cantidad de necrosis y hemorragia que suelen tener.
Histológicamente son los tumores testiculares que más atipía van a tener, marcado pleomorfismo, células del citotrofoblasto, que son estas con citoplasmas más claros y un núcleo un poco más pequeño, y células del sincicio trofoblasto, que son las gigantes, multinucleadas, núcleos muy bizarros. Y por último, tumor de células germinales, también puede ser el teratoma, que en los varones, obviamente estos tumores que estamos conversando, cuando veamos ahora patología ovárica, se dan los mismos tumores. Y en general tienen la misma implicancia. O sea, el seminoma del varón, el digerminoma en la mujer, más o menos son parecidos, tienen un tratamiento similar, una evolución similar. Lo mismo los otros, excepto el teratoma. Hay que tener en cuenta que el teratoma en el varón, excepto que sea un niño prepuberal, siempre va a ser un tumor maligno. Y en la mujer, la gran mayoría de las veces, va a ser un tumor benigno. ¿Tá? El teratoma quístico maduro de la mujer, el clásico quiste lleno de sebo y pelos del ovario, es un tumor benigno. En cambio, en el hombre, si es postpuberal, siempre es un tumor maligno. ¿Tá? Es un concepto que tienen que grabar. ¿Qué es un teratoma? Bueno, un teratoma es un tumor de células germinales con diferenciación hacia las 3 capas germinales. O sea, a veces tiene una, a veces tiene dos, pero generalmente tiene las 3 capas germinales, es decir, el mesodermo, el ectodermo y el endodermo y sus derivados en un mismo tumor. Formas puras, frecuentemente en la niñez, más que formas puras, formas benignas habría que poner acá. Son en los niños, y en el adulto dijimos que es siempre maligno. ¿Qué vamos a ir a buscar? Bueno, neuroepitelio primitivo, estroma primitivo, nos indican inmadurez. Pero bueno, esto es más importante en los tumores de la mujer que del varón, porque en el varón dijimos, si es pospuberal, es maligno por más que tenga lo que tenga. Sí, hay que hacer una distinción en los teratomas del varón, y es cuando tienen malignidad somática. Es decir, que además de ser un teratoma, tienen una malignización de sus componentes teratomatosos. Es decir, además del teratoma, tienen en el mismo tumor un carcinoma, un sarcoma, que es la malignización de esos componentes. Y eso le otorga un peor pronóstico todavía a estos tumores. ¿Qué vamos a encontrar en los teratomas? Bueno, dijimos cualquier cosa, porque deriva de los 3 hojas germinales, cartílago, estroma fibroblástica, glándulas colónicas, epitelio respiratorio, piel, neuroepitelio, estroma indiferenciada. Bueno, en este caso tenemos un neuroepitelio indiferenciado. Bueno, básicamente eso es de los teratomas. Bueno, algo para agregar, algo para aportar de tumores germinales. ¿Alguna duda? ¿Están ahí todavía? Sí, estamos acá, profe. Profe, yo tenía una duda más que nada por curiosidad acerca de la torsión testicular, o sea, ¿cuáles son las causas? Mira, suele estar asociado a ligamentos testiculares más largos. El testículo tiene un ligamento que lo mantiene en la bolsa. O también a estos cuadros de ¿cómo es que se llama? De testículo en ascensor, también están relacionados a eso, movimientos bruscos, en fin. O sea, en algunos hombres que tienen ciertas condiciones anatómicas y que además tienen la mala suerte de algún movimiento extraño, se torsiona el testículo y se produce esto, que es el cuadro isquémico,
que fundamentalmente lo que sucede es que se ocluye el retorno venoso y se va acumulando sangre y se producen grandes infartos hemorrágicos. No sé si eso eh, más o menos lo que Sí. me preguntabas o si querías algo más. No, o sea, básicamente porque no, o sea, no sabía si era como una cosa espontánea o qué. Pero sí, Suele ya ser me quedó. espontánea y abrupta y, y hay técnicas de reducción manual y sí es importante llevarse el concepto de que hay que consultar urgentemente porque la necrosis sobreviene rápidamente. Claro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta de testículo? A mí me tocó la micro de esto. Ahí también dejé algunos conceptos de tumores del estroma. Había algunas otras cosas. ¿Seguimos o hay alguna pregunta? No, sigamos. Sigamos. Bueno, dos palabritas de patología del pene. En cuanto a patología benigna es importante que lean estos conceptos que ven ahí: epispadia, hipospadia, fimosis, inflamaciones varias, las balanopostitis, inespecíficas, específicas, ya verán. Como lesiones benignas, los condilomas son los más frecuentes, asociados al virus HPV, en general los de bajo riesgo. La enfermedad de Peyronie, que es una fibrosis de la fascia peniana, también una patología relativamente frecuente. Y bueno, estos son los condilomas, que léanlos más o menos bien y también cubren la misma patología vulvar, que es la misma por el mismo virus, condilomas acuminados, que básicamente es la presencia de verrugas vulgares a nivel del área genital y están relacionados a los virus HPV 6 y 11. Macroscópicamente se ven así, con este aspecto tipo coliflor, que son lesiones únicas o múltiples, vegetantes. Decimos vegetantes porque tienen este aspecto así como si fueran papilas, múltiples papilas. De hecho son papilomas, de ahí viene el nombre también. E histológicamente son una proliferación de epitelio escamoso con disposición papilar y en general no vamos a encontrar atipía, pero sí lesión viral, efecto citopático viral, secundario al HPV, básicamente las lesiones coilocíticas, que son estas células de núcleo un poco hipercromático, arrugado en su membrana nuclear con el gran halo claro citoplasmático. Son los famosos coilocitos, y además de eso vamos a tener queratinizaciones individuales y binucleaciones, que son también lesiones frecuentes asociadas al HPV. Patología maligna del pene, lesiones preinvasoras, carcinoma in situ, enfermedad de Bowen, lesiones escamosas de alto grado, como tendemos ahora a unificar el nombre de las lesiones más allá de en qué órgano se vaya dando, ya sea el pene, la vulva, cuello de útero, ano. Tratamos de dar la misma nomenclatura para no hacer para que no se haga lío. En general tratamos de usar la nomenclatura low seal y high seal, que es la nomenclatura del consenso LAST, que si tienen tiempo les sugiero que la lean. Y bueno, algunas lesiones asociadas, pero que en general no progresan a lesión invasiva, como la papulosis bowenoide, pero que hay que tener conocerla, tener una noción, porque es diagnóstico diferencial de estas otras que sí progresan y hay que saber diferenciarlas. Carcinoma epidermoide en el pene va a ser muy similar a los otros carcinomas epidermoides, aunque suelen ser muy bien diferenciados. En más del 50% de los casos se demuestra el ADN del HPV.
el subtipo 16 el más frecuente, igual que en el cuello del útero. Algunas variantes, como el carcinoma verrugoso, es muy bien diferenciado, exofítico, parece como una especie de esos condilomas que habíamos recién, pero gigantescos y que lentamente van infiltrando, y rara vez da metástasis. Los otros tipos de carcinoma de pene sí van a dar metástasis y lo hacen a los ganglios inguinales. Y cuando hay metástasis a los ganglios regionales, la supervivencia a 5 años es del 25%. Bien. ¿Alguien sabe por qué son mucho menos frecuentes los carcinomas epidermoides de pene que los de cuello uterino? ¿No? No, la verdad que no. Bueno, tarea entonces para el WhatsApp. El primero que lo saca se gana una estadía en Neuquén Capital. Un puntito para el parcial, profe. Sí, un octavo de punto puede ser. Bien, y esto es lo que, no sé quién había dicho que había quedado un poco confuso el tema de tumores uroteliales. ¿A dónde lo vieron a tumores uroteliales que les resultaba raro? Yo, profe, que mandé la imagen ¿Eso estaba en el teórico? microscópicas. Sí, en microscopía de patología renal. ¿Es el que vi yo? No, lo da una profe. Ah, bueno. No, porque tengo un lío en la cabeza que se me mezcla lo que doy acá con lo que doy de nefro. Bueno. Bien, tumores uroteliales. Bueno, una breve reseña: el cáncer de vejiga es el 7% de todos los cánceres y ocupa el 3% de la mortalidad por cáncer en Estados Unidos. Y vamos a suponer que acá en nuestro medio es más o menos parecido. El 90% de los tumores de la vejiga van a ser de tipo urotelial y con mucho menos frecuencia hay carcinomas epidermoides y adenocarcinomas. Y puede ocurrir, además de la vejiga, desde los cálices menores hasta la uretra. Y es por lejos mucho más frecuente en la vejiga. Nótese que vejiga está muy mal escrito. Creo que la primera es con J. Lesiones intraepiteliales. Y esto es algo que por ahí sí se puede volver un poco confuso. Y es que en el urotelio tenemos lesiones preinvasoras o no invasoras, premalignas o in situ de dos tipos. Lesiones papilares y el carcinoma in situ plano, que es el que está abajo en mayúscula. Todos son in situ, todos son intraepiteliales, ninguno invade la estroma. Pero el carcinoma in situ es un tipo de lesión intraepitelial en la vejiga. No les podemos decir carcinoma in situ a todos. ¿Está? Tenemos los tumores papilares no invasores, que son esos 4, el papiloma, que es totalmente benigno, la neoplasia urotelial de bajo potencial maligno, el carcinoma urotelial papilar de bajo grado, el carcinoma urotelial papilar de alto grado. Y aparte, una lesión aparte, es el carcinoma in situ, que es plano. ¿Tá? ¿Se entiende ahí el concepto y que probablemente esto haya sido lo que genere más ruido? Profe, ¿y ese carcinoma in situ sí es invasivo? No. Todas estas son lesiones intraepiteliales. Ah, bien. Pero sí el carcinoma in situ es el que más riesgo tiene de evolucionar a carcinoma infiltrante. Claro, en todo caso de que no haya un tratamiento adecuado. Sí, a veces incluso con tratamiento, porque son muy recidivantes. Ah, bien. ¿Tá? Y por ejemplo, el carcinoma urotelial papilar de alto grado,
Sí, Dice que es no invasivo, pero ese en algún momento también puede presentar un patrón infiltrante. claro, puede evolucionar a un carcinoma infiltrante. Claro, Que, pero de lo que sería en el desarrollo normal no sería una característica relevante. no, sí. El carcinoma Ah, urotelial papilar de alto grado tiene muchas chances de evolucionar a carcinoma infiltrante. bien, Más o menos como el carcinoma in situ. claro, Pero son dos tipos de carcinoma in situ, si se quiere. claro. ¿Tá? Jode un poco la Ujú. nomenclatura porque justo le pusieron carcinoma in situ a uno de los subtipos, cuando en realidad son todos in situ. Todos son intraepiteliales. Por eso es mejor por ahí decirle intraepiteliales, y uno es el in situ, que es plano, y los otros son los papilares, con las diferentes posibilidades de evolución maligna. El de alto grado tiene alta posibilidad de evolución infiltrante, el de bajo grado no tanto, el de bajo potencial muy poca chance de evolucionar a un carcinoma infiltrante, y el papiloma hay un consenso de que prácticamente nunca evoluciona, y a su vez una neoplasia muy rara también, el papiloma urotelial. Vamos a ver ahora un ejemplo de cada uno, así más o menos nos queda el concepto. Los papilomas van a ser lesiones pequeñas, únicas, en la vejiga, que las vamos a ver así, como excrescencias. Esta es una foto de citoscopía, de endoscopía, una uretrocistoscopía. Se introduce una cámara a través de la uretra y se observa la vejiga y podemos ver las lesiones, en este caso una lesión pequeña con todas estas frondas papilares bien delicaditas. Bueno, es un papiloma. Y vamos a tener estas papilas, son papilas porque tienen un eje conectivo vascular, revestidas por un epitelio, y ese epitelio no va a tener ni atipia y va a tener hasta 6 capas de espesor, que es básicamente lo que lo va a diferenciar de la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno, que es esta otra que está acá, que prácticamente tampoco tiene atipia, pero tiene una mayor cantidad de células. O sea, es más celular que la que veíamos anteriormente. Ya tiene más de 6 capas en el espesor del epitelio. ¿Tá? O sea, esa es la diferencia fundamental. Por ahí sí tiene una leve hipercromasia mayor, pero no hay una gran atipia. Las células están bien organizadas, tienen una polaridad definida, más inmaduras hacia la base y bien maduras hacia la superficie, con sus células en paraguas, en umbrela. Es un urotelio un poco más grueso, si se quiere, y no mucho más que eso. Después tenemos el carcinoma urotelial papilar de bajo grado, que son lesiones un poco más grandes que las que veíamos recién en los papilomas. Bien papilares, también bastante delicadas las papilas, no suele haber ni hemorragia ni nada. Un aspecto macroscópico bien papilar, más grande que los papilomas. ¿Y qué vamos a ir a ver en la microscopía? Bueno, que hay sí en este caso un leve incremento en la atipia. Se mantiene más o menos la polaridad, pero empezamos a tener una reducción de la relación núcleo-citoplasma. Hay una mayor hipercromasia en el núcleo. Si bien las células siguen madurando más o menos hacia la superficie, hay células en umbrela, y bueno, básicamente eso. Fíjense que incluso se vuelve un poco más grueso todavía el epitelio que en la neoplasia de bajo potencial. Y algo que no dijimos en los anteriores, que suelen tener escasas mitosis, pero en la base. Cuando hablábamos de los papilomas y las neoplasias de bajo potencial, en general no vamos a ver mitosis, pero si están, van a estar en la base. En cambio, en el carcinoma ya de bajo grado, podemos encontrar alguna que otra mitosis en algún estrato que no sea tan basal. ¿No? Vemos ahí la atipia con discreta pérdida de la polaridad, algunas células
más maduras arriba, más inmaduras abajo, más inmaduras arriba, digamos que hay una pérdida de la organización del epitelio. Y finalmente el carcinoma urotelial papilar de alto grado, que es el que estamos ya más cerca de la lesión infiltrante, que suele ser más grande, suele tener áreas de hemorragia, y en el cual la tipía ya es franca, bien marcada. Hay una pérdida completa de la polaridad, no distingue un grupo celular particular en las zonas basales y otro en la superficie. Hay mitosis en cualquier estrato, basal o superficial, y prácticamente no tenemos esa maduración en la superficie. También es frecuente encontrar fusión de las papilas, las papilas con crecimientos sólidos que las fusionan, y las mitosis que decíamos anteriormente. Tenemos en este caso 3 mitosis en una pequeña área. Y este otro es el carcinoma in situ de vejiga. Cuando uno escucha carcinoma in situ de vejiga, tiene que rápidamente imaginarse esto y no los anteriores, ¿está? Porque es una lesión plana y suele ser mucho más extensa que las lesiones papilares. Por eso es por ahí tan difícil de erradicarlo, de tratarlo. Suele ocupar toda la vejiga o grandes áreas de la vejiga. Y básicamente tenemos atipía, que compromete todo el espesor del epitelio vesical, con muy escasa maduración o ninguna, y mucha hipercromasia, mucho aumento de la relación núcleo-citoplasma, mitosis como acá, restos apoptóticos. Y tenemos como marcador, si se fijan, acá tenemos carcinoma in situ de vejiga. Y estos son los nidos de von Brunn con epitelio normal de la vejiga. Ya saben que en la vejiga tenemos los nidos de von Brunn, que son invaginaciones del epitelio. En este caso, el carcinoma in situ compromete la superficie, pero no los nidos de von Brunn. Fíjense cómo la diferencia de tinción con la citoqueratina 20. La queratina 20 en el urotelio normal suele marcar solamente las células en umbrella, las superficiales. En cambio, en el carcinoma in situ marca todo el espesor del epitelio. Es un marcador que a veces ayuda para distinguir estos cuadros de epitelios muy reactivos, con cistitis activas, que suelen tener atipía, que puede hacer sospechar incluso de un carcinoma in situ. Y el marcador P53, que es también frecuentemente relacionado la mutación de TP53 a estos tumores. Entonces estas mutaciones suelen incrementar la producción de proteína de P53. Entonces suele también ser útil como marcador de esta patología. Y finalmente los carcinomas invasores, que es lo que hay que tratar de evitar al diagnosticar estas patologías previas que estábamos viendo, que suelen verse así, como grandes masas exofíticas que suelen infiltrar la lámina propia y después el músculo detrusor, que ese es el punto que cambia drásticamente el pronóstico de los pacientes, es justamente la infiltración de la muscular propia o músculo detrusor, que cuando está infiltrado tiene una pobre sobrevida de los pacientes. Si se fijan, bueno, no entra mucho en el diagnóstico diferencial las lesiones invasivas como esta con las lesiones preinvasivas, porque justamente tenemos una gran infiltración del estroma que forman nidos, cordones, y no solamente estas proyecciones papilares ni la atipía superficial. Y de la genética de estos tumores suele haber de lesiones en la génesis temprana del cromosoma 9, ya sea en el brazo corto como en el brazo largo, y las lesiones de bajo grado primero suelen tener mutaciones del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3, del receptor en realidad, que es una proteína de tirosinquinasa, y los que no tienen esto suelen tener mutaciones de HRAS. Y los tumores de alto grado
suelen tener mutaciones de TP53 o del retinoblastoma, del gen del retinoblastoma. Y se dice que los carcinomas in situ arrancan directamente con mutaciones de estos genes supresores tumorales. En cambio, los papilares suelen empezar de esta forma y que eventualmente cuando van a infiltrar ganan la mutación TP53 o retinoblastoma o las dos. Bien, hasta acá los tumores uroteliales. No sé si algo no haya quedado claro, algo quieran preguntar. Gracias, profe. Ahí me aclaró mucho mejor qué ver en cada microscopía. Bien. Sí, además ayuda mucho esas imágenes porque se ve como gradualmente, por ejemplo, el tema de la tipía, cuando vos lo lees no te lo imaginas mucho, viendo la imagen es mucho más claro. Ok. Bueno. Bueno, Profe, sí. para estos casos también tenemos que tener en cuenta la clasificación TNM, ¿no? Sí, está bueno que se la sepan. Ujú. No es lo más importante. Siempre para usted lo más importante tiene que ser entender en el caso de tumores las clasificaciones, las evoluciones, dónde hacen metástasis, eh, la micro, la macro. La estadificación es importante, pero no creo que nadie haga preguntas sobre estadios TNM en particular. Eso relacionándolo al parcial, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Y, profe, ¿Sí? denso. Me quedó a mí algo de renal que tenía anotado en lo que es el carcinoma papilar. Ajá. Dice que se observaría los cuerpos de samoma, no sé si se dice así. Cuerpos de Samoma, sí. Yo busqué y leí como que eso es un signo de inflamación donde vamos a ver como células muy grandes con un anillo concéntrico. No, no exactamente. Los cuerpos de Samoma son calcificaciones distróficas Ujú. que toman forma concéntrica. O sea, son calcificaciones distróficas concéntricas. Básicamente esa es como hay que entenderlo. O sea, es calcio. Ah, claro. Claro, eso, no sabía de qué material era. Es calcio. Samoma en griego significaba arena y de ahí le pusieron cuerpos de Samoma porque los patólogos viejos veían que cuando cortaban sonaba como que si las cosas tuvieran arena, entonces le pusieron que tenía cuerpos de Samoma. Ah, claro. Entre el latín y el... Hay de todo. ¿Algo más? De mi parte no, creo que ha quedado bastante claro. Bueno, se hizo extenso, son las 7:30 ya. Muchas gracias, profe. Bueno, el lunes que viene nos reunimos y bueno, trato de traer algo del práctico que sigue. Creo que ya sería genital femenino 1, no me equivoco, ¿no? No, masculino. Pero si masculino ya lo hicimos hoy. Ah, claro, sí. O sea, estaba pensando en lo que está en la plataforma. Sí, sí. Vamos a charlar un poco de... Bueno, carcinoma de cuello se trata bastante en el teórico. Bueno, ya veo qué repaso podemos hacer para gineco.
Así que bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿les parece? Buenísimo. Y voy Bueno, a profe. tratar ahora o mañana de subir el video a YouTube y se los comparto por el WhatsApp. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.